Buenas tardes, soy Sofía Alday, soy la directora de CONAFE y bueno, hoy organizamos este webinar junto con ANEMBE que se llama Salud de Ubre y Salud Podal, claves para la sostenibilidad de la ganadería con robot, que está enmarcado en el proyecto de innovación de grupos operativos, el GOAM-SOS 360, Soluciones Innovadoras para la Sostenibilidad de un Nuevo Sistema de Producción de Leche en Granjas con Ordeño Automatizado. Este proyecto, como os voy a mostrar ahora, está financiado a través de fondos FEDER en la convocatoria anticipada de 2022 de la medida 16.2 Next Generation, que está gestionada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Bueno, pues nada, sin mayor demora, vamos a dar inicio a este webinar. Ya os he puesto en el chat a los asistentes que por favor, si tenéis alguna pregunta, las escribís en el chat y después, bueno, pues en la medida de lo posible las trasladaremos a los ponentes. Voy a ir presentando a los ponentes según vaya siendo su turno. Y bueno, el primer ponente que nos acompaña hoy es Antonio Callejo. Antonio Callejo es doctor ingeniero agrónomo, es profesor e investigador del Departamento de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Su presentación es un viaje a través de los sistemas de ordeño de vacuno de leche en los últimos 50 años. Pues nada, Antonio, es tu turno. Gracias. A ver, que comparto. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, voy a minimizar esto para... Vale. Gracias, Sofía, gracias, CONAFE, gracias, Nureddin, por la invitación a este webinar. Hacer un viaje de 50 años en 15 minutos va a ser algo difícil, por tanto no me puedo extender en demasiados detalles y vamos a hablar sobre todo de la evolución tecnológica en grandes rasgos y paralelamente también de la evolución social que ha supuesto esta evolución tecnológica en los sistemas de ordeño, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la relación entre el hombre y el animal y con las condiciones de trabajo. Aunque el viaje es de los últimos 50 años, pues convendría saber que el ordeño mecánico, lo de mecánico entre comillas, tiene una historia de más de 200 años, puesto que bueno, el primer intento de extraer leche por medios no manuales pues data ya de 1819, donde se introducían unas ondas, unos catéteres en los pezones de la vaca para que la leche fluyese por gravedad. Los sistemas de ordeño mecánico, tal y como los concebimos hoy, pues con una pulsación, con una pezonera de doble cámara, con un vacío no continuo en el extremo del pezón, pues ese sí que tiene algo menos de historia, podríamos datarlo en principios del siglo XX, los años 20 más o menos. Paralelamente tenemos que saber, aunque no nos remontamos a los 50 años, sino simplemente es significativo ver la evolución de las ganaderías en los últimos 30-35 años, pues vemos que entre los años 90, que fueron antes de ayer, como aquel que hice, y la actualidad, pues vemos cuál ha sido la disminución en el número de granjas. Hemos perdido casi un 90% de las granjas, pero no hemos perdido producción de leche y sí que tenemos también pues como la mitad de las vacas. Eso significa que nuestras vacas son mucho más eficientes en la producción y que con menos animales estamos produciendo la misma o más leche que hace 30 años. Datos de 2016, podemos ver además
que hay grandes diferencias entre granjas, de tal manera que el 82% de la producción de ese año, de hace 7 años, pues era producido por el 35% de las granjas, mientras que el 65% de ellas apenas producían el 18% de la producción global, lo cual nos hace ver que hay grandes diferencias entre la eficiencia productiva y la eficacia productiva de las distintas granjas, aunque sean datos de hace 6 o 7 años. Bueno, en primer lugar podríamos hablar del ordeño en plaza, donde es el ordeñador el que se desplaza, la vaca permanece en el sitio que ocupa toda su vida productiva, salvo que salga a pasto. Y entonces, bueno, aunque no es un sistema de ordeño mecánico, deberíamos empezar por el ordeño manual, donde, bueno, pues podríamos esperar rendimientos no superiores a 4 vacas por hora y hombre. Los inicios del ordeño mecánico, pues eh, tal y como lo concebimos actualmente, pues fue con equipos portátiles o equipos móviles y también con instalaciones fijas donde había una tubería fija de suministro de vacío y se ordeñaba con ollas y el ordeñador pues tenía que acarrear esas ollas. Con rendimientos que no iban más allá pues, de las 10 vacas por hora y hombre. Y un avance más tecnológico fue que no solo la tubería de vacío fuera fija, sino también la tubería de conducción de leche, lo cual permitía o exoneraba al operario de tener que acarrear la cántara de leche y esta fluía por tuberías hacia el tanque. En cualquier caso, todos estos sistemas de ordeño en plaza tampoco mejoraban considerablemente la ergonomía del trabajo respecto al ordeño manual. Con la diferencia que en el ordeño manual, desde el principio al fin del ordeño, el ordeñador está sentado en un banco, mientras que en el ordeño mecánico en plaza, el esfuerzo del operario se multiplica tantas veces como tiene que agacharse y levantarse para limpiar la ubre, para colocar las pezoneras, para retirar las pezoneras, además de acarrear la leche. Hay algunos elementos que facilitaron la ergonomía del trabajo, como es en el caso del ordeño con conducción de leche, pues el desplazamiento de las unidades de ordeño a través de carriles, que de alguna manera, bueno, evitaban algo del trabajo del operario. En el ordeño en sala ya el concepto es completamente distinto, ligado a la estabulación libre frente a la estabulación fija, con esas características generales que vemos en la diapositiva, un rendimiento bastante considerable en vacas por hora. Ya no hablamos de vacas hora hombre, sino vacas hora. Se mueve la vaca, no el ordeñador. Tenemos un lugar específico para ordeñar, que es la sala de ordeño. Empieza a necesitarse mano de obra asalariada mm, con el fin de poder atender el mayor número de animales, hay una mayor ergonomía en el trabajo y hay una semi-automatización en el sentido de que hay tareas que ya no las tiene que realizar el ordeñador, sino que las puede realizar la máquina. Desde los sistemas más sencillos, como el entonces denominado paralelo, eh, importado de Nueva Zelanda, donde con poca inversión se podían utilizar edificios existentes para ordeñar en sala, a las salas tándem, que tienen un límite claro de tamaño de rebaño, porque el ordeño es individual y las salas son muy grandes para el número de animales que se ordeñan simultáneamente. En los años 50 surge también la espina de pescado, desde instalaciones muy sencillas de un andén y 3 o 4 plazas, hasta las grandes salas que podíamos ver a finales de los años 70, 80, de 2 andenes y hasta 25 plazas a cada lado. Pero como más plazas exigían una sala de ordeño más larga, surgió la sala paralelo, donde la distancia entre ubres en vez de 1,25 es 80 centímetros, y eso permitió hacer salas de ordeño de 80 plazas, 40 a cada lado, en la misma longitud de ordeño que antes teníamos, la misma longitud de sala, perdón, que antes teníamos 25 vacas en espina de pesca. Y las salas rotativas, tanto de ordeño exterior como de ordeño interior,
que vienen a ser de alguna manera la solución a los grandes rebaños de muchos cientos, incluso miles de vacas, para ser ordeñadas en un tiempo prudencial, que no debería ir más con mano de obra asalariada más allá de 6 horas por ordeño, si es que se hacen 3 ordeños diarios. Bueno, y del ordeño en sala, propiamente dicho, pues la evolución tecnológica de esas salas ha ido de alguna manera de la mano de la evolución tecnológica de los elementos que son necesarios. En los años 70 surge la identificación electrónica, lo cual permite un avance adicional en el ordeño en sala, puesto que se identifica el animal y la sala nos ofrece una serie de datos o una serie de información para manejar el animal. En los años 80 surgen los distribuidores automáticos de concentrado y los podómetros y los medidores de leche, que permiten sustituir los grandes medidores volumétricos que había anteriormente por medidores electrónicos de menor tamaño y con una información que es registrada por el sistema informático, y los podómetros que nos miden la actividad de la vaca y que permiten que en la sala de ordeño podamos detectar animales que están en celo o que tienen algún otro anomalía, por ejemplo, fiebre, ¿no? En los años 90 son los años del boom de la informatización y del almacenamiento automático de los datos que podemos obtener en la sala de ordeño. Y en finales bueno, en los años 2000, aunque realmente el primer robot comercializado es del año 92 en Holanda, pues podemos hablar del año 2000 como el inicio de la comercialización habitual y creciente de los sistemas de ordeño automático, o los que conocemos como robots de ordeño. Y a partir de la segunda década de este siglo XXI surge la explosión en la oferta de sensores que van a permitir recoger una gran cantidad de información, sensores que se colocan en la vaca, dentro de la vaca o fuera de la vaca, y que nos permiten recoger información prácticamente en tiempo real, una gran cantidad de datos, pero solo recogen información. Después tendremos que tener un sistema que gestione esa información y que nos dé información a partir de los datos. O sea, recapitulo, los sensores nos dan datos, esos datos tienen que ser procesados e interpretados, y eso es lo que nos permite obtener información. Y después viene la robotización del ordeño, que inicialmente, bueno, pues este es un equipo de los conocidos, donde hay un ordeño individual del animal, con libre acceso a ese box, a ese robot de ordeño, pero que pronto se ve que tiene ciertas limitaciones en cuanto al tamaño de la granja en el que puede estar. Se habla de que un robot puede atender entre 50 y 70, los más prudentes hablan de un máximo de 60 vacas, con lo cual esto marca un cierto límite en el tamaño de la granja en el que instalar la robotización del ordeño. Bueno, pues esto ha seguido evolucionando y se están robotizando, se está empezando a robotizar salas rotativas. Ya no es un libre acceso a la plaza de ordeño como en el caso anterior, sino que las vacas se conducen a la sala rotativa como en un ordeño convencional se tratara, pero aquí ya no hay intervención de la mano del hombre para realizar las tareas propias del ordeño, sino que hay unos brazos robotizados que son los que van colocando las pezoneras o limpiando las pezoneras o retirándolas conforme la vaca va pasando por la plaza o por el lugar correspondiente. Y un avance más esto es prácticamente de los últimos, digamos, 5, 6, 7 años, es el batch milking, donde hay un equipo de N robots, desde 4, 6, 8, 10, y una sala de espera donde están las vacas esperando a que los robots vayan quedando libres para ir entrando
gradualmente. Obviamente esto hay que organizarlo para que las vacas no estén en granjas muy grandes, para que las vacas no estén en esa sala de espera más de una hora esperando a ordeñarse, pero cambia también un poco la filosofía. Todos los robots están concentrados en una zona, las vacas no acuden libremente a los robots, sino que se las lleva a la sala de espera pues 2 o 3 veces al día, según se esté establecido, y es la manera que se ha tenido o que se ha pensado en los últimos años para robotizar el ordeño en granjas con muchos animales. Bien, hablábamos antes de la evolución social que también va paralela a la evolución tecnológica del ordeño. Entonces, si pensamos en el pasado, donde el ganadero pues tenía pocos animales, estamos pensando en no más de 20, 30, 40 animales, el ganadero disponía de tiempo para la observación y la evaluación de su ganado, y esa capacidad de observación y el tiempo disponible pues permitía obtener conclusiones. Conforme se ha reducido el número de explotaciones y ha aumentado el tamaño de las granjas, pues obviamente, bueno, no vamos a entrar en las causas de esa reducción del número de granjas y el aumento del tamaño de la misma, porque no es el objeto del webinar, pero lo que está claro es que cuando se tienen muchos animales hay menos tiempo disponible para cada animal, y además estos animales también se comportan de otra manera como consecuencia también de su mayor nivel de producción y su cada vez menor interacción con el hombre por esa menor tiempo disponible. Entonces, esa información que ya el ganadero no puede recoger de manera directa por la falta de tiempo puede ser paliada, al menos en gran medida, por sensores, por cámaras, por dispositivos que se instalan en lo que se conoce como ganadería de precisión, e incluso también para realizar tareas repetitivas. Y me parece que el robot de ordeño y todos los elementos que puede contener para recoger información, pues entra de lleno dentro de este concepto de ganadería de precisión. Y a modo de conclusión, para no extendernos demasiado, creo que me quedan como 2 minutos, pues podemos decir que según aumenta el nivel de mecanización y de automatización del ordeño, tenemos unos aspectos que en algunos casos, bueno, en general podemos considerar menos positivos, y es el menor contacto del hombre con el animal, lo cual también puede causar ciertas dificultades de manejo porque el animal deja de estar acostumbrado a la presencia continua del hombre a su lado, y puede haber algún problema de manejo derivado de esta causa. Menor tiempo de observación, con lo cual tendremos que sustituirlo o paliarlo parcialmente con tecnología. Menor detección de celos, con lo cual también nos tendremos que ayudar de la tecnología para no ver disminuida los niveles de fertilidad y de preñez. Menor necesidad de mano de obra en relación al número de animales que estamos manejando, aunque sí es necesario mano de obra más cualificada para entender el comportamiento del animal y sobre todo las nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha. Menor número de granjas. Cuando estamos hablando de las macrogranjas o de las microgranjas, pues está claro que la evolución de todos los sectores ganaderos en general van por las macrogranjas o por las granjas de mayor tamaño, porque con granjas de menor tamaño no se alcanza la rentabilidad suficiente. Y obviamente estos sistemas muy mecanizados y muy automatizados exigen una inversión considerable. Aspectos positivos: se mejoran las condiciones de trabajo. El robot de ordeño es un claro signo, un claro ejemplo de mejora de las condiciones de trabajo, porque no hay esa servidumbre de ordeñar 2 o 3 veces al día con la presencia del hombre en la sala de ordeño, lo cual no significa que no surjan otras actividades que tenga que realizar el hombre. No tenemos tiempo de verlo, pero hay unas cosas que el robot sí hace, pero hay otras cosas que no hacen. No es una varita mágica y por tanto eso lo tiene que seguir haciendo el ganadero. Mayor productividad: los animales producen más y además es necesario que lo hagan para compensar este mayor nivel de inversión. Mayor higiene de la leche, aunque los sistemas clásicos de ordeño pues también obtenían una mayor higiene, aunque en el robot hay algunos artículos que dicen que la calidad de leche es algo peor, tanto en bacteriología como en células somáticas. Tenemos
la posibilidad de recabar una cantidad ingente de datos y el problema surge en el paso siguiente. Esos datos hay que gestionarlos, de lo cual creo que nos hablará Jorge. Hay que gestionarlos para obtener información válida y que nos permita tomar decisiones. Por tanto, todo ello nos ayuda o nos debe ayudar a mejorar la gestión del animal individual y mejorar la gestión del rebaño en general, la gestión de la granja. Esto también, como aspecto positivo, creo que la mayor imagen o mejor imagen tecnológica puede, es casi una ilusión más que una realidad, puede atraer gente joven al sector al tener una imagen no tan anclada en el pasado, injustamente anclada en el pasado, como puede pensarse, sino una imagen más moderna del sector ganadero. Y finalmente, un cambio de rol del ganadero que pasa de ser un operario con un trabajo manual muy claro, muy exigente y muy esclavizante, a un rol más de empresario, de gestor y de técnico. Y para tratar de ceñirme al tiempo que se nos ha dado, espero que no haya ido demasiado deprisa y que los conceptos hayan quedado claros, pues simplemente darles las gracias por su atención. Y luego someterme a las preguntas que estimen oportuno hacer. Gracias. Micrófono, Sofía. Gracias. Que como buen profesor que eres, ha quedado todo muy claro, pero lógicamente pues no te hemos dejado entrar en profundidades que seguro que eran muy interesantes. Pero bueno, luego damos oportunidad a los asistentes para que hagan preguntas. Os recuerdo que tenéis que hacer las preguntas por el chat. Creo que también hay un apartado de preguntas y respuestas que lo tengo aquí, pero bueno, si lo ponéis por el chat mejor y luego se las transmitimos a los ponentes. Me vais a permitir un inciso porque eh, voy a volver a colocar una imagen porque tenemos que tomar una imagen digamos, del webinar. Y una vez que tomamos la imagen del webinar, pues ya pasamos a presentar al siguiente ponente, que como bueno, habréis visto en el programa del webinar, es Jorge Severri. Jorge Severri es licenciado en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que trabaja en Albaiquide desde el año 1999 y es vocal de calidad de leche de ANEMBE. Su ponencia, bueno, pues es el título de la misma es Calidad de leche en ganaderías con robot, necesidad o consecuencia. Pues nada, cuando tú quieras, Jorge, compartes la presentación y comienzas. Estás silenciado, ¿vale? Tendrás que activar el micrófono. Sí, ahí está. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Un instante. ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla compartida completa, no? Perfecto, se ve entera, Bien. sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos por uniros a esta presentación en la que vamos a explorar dentro del marco del proyecto OAMSOS 360 de CONACE un tema que yo creo que es de mucha actualidad, no menos interés. En cierto modo diría yo que incluso hasta algo controvertido y que espero genere debate después de las presentaciones, de las ponencias, que es el impacto que tiene la salud de ubre, uno de los aspectos que tiene, ¿no? El impacto de los robots en la salud de ubre de las vacas. Indudablemente, ya nos lo ha explicado Antonio, la introducción de la automatización en los sistemas de ordeño ha supuesto una solución, a mi juicio, muy prometedora para uno de los problemas más acuciantes que hay en estos momentos en el sector, que es la mano de obra, a la vez que también hemos visto que lleva aparejada una mejora
en tanto los rendimientos, la productividad, ¿verdad?, de las explotaciones que se han robotizado. Sin embargo, estos sistemas de ordeño nos generan multitud de incertidumbres, dudas, cuestiones que se nos plantean constantemente sobre el impacto que puedan tener estos sistemas de ordeño sobre la salud de ubre e incluso el bienestar de los animales. Una de estas preguntas es la que me hago en el enunciado de esta presentación, es si una buena salud de ubre es una necesidad o una consecuencia en los ordeños, en los sistemas de ordeño robotizado. Bueno, pues hemos querido responder con datos a esta pregunta, datos extraídos del control lechero de las explotaciones de Navarra, porque todos, prácticamente, los que nos dedicamos a calidad de leche, tenemos una opinión, tenemos basada ¿a qué? Basada a comentarios que oímos, a impresiones, experiencias vividas acerca de los sistemas de ordeño robotizado y su impacto en la salud de ubre. Bueno, pues bien, esta presentación la he querido estructurar en 3 partes. En primer lugar, de una manera muy breve, voy a hacer una pequeña presentación de la población sobre la que hemos hecho el estudio. Una segunda parte en la que voy a comparar los datos o indicadores de salud de ubre en sala y en robot durante un periodo de tiempo limitado. Fundamentalmente van a ser una comparación de 24 meses durante el año 22 y 23, de enero del 22 a diciembre del 23. Y en tercer lugar, veremos cómo evoluciona una explotación o cómo evolucionan las explotaciones, porque son datos extraídos del control, son datos medios, de antes a después de la instalación del robot. En cuanto al impacto que esto puede suponer sobre la salud de ubre y el nivel de producción de estas explotaciones. Antes de nada, y sin entrar en materia, quiero sobre todo dejar muy claro que el estudio está realizado sobre un número limitado, como vamos a ver, de explotaciones, y que la variabilidad entre ellas es considerable. A pesar de eso, yo creo que hemos conseguido establecer un patrón, que es el que os voy a mostrar a continuación, y que me parece que es importante el que lo tengamos en cuenta. La población de estudio son todas las explotaciones en control lechero en Navarra, 95, 65 en sala, 30 en robot, como veis con esos números de animales, 8.780 en sala, 4.100 en robot, en torno a 135, 136 animales perdón, por explotación. Otro dato que he querido mostraros para que os ubiquéis bien de lo que estamos, de qué zona estamos hablando y de qué mercado, vamos a decirlo así, es cómo ha ido evolucionando el número de explotaciones que se han robotizado a lo largo de estos años. Y aquí sí que vemos un incremento notable desde el año 2018, diría yo, hasta el año 2022, en donde se ve una fuerte robotización, bueno, pues fundamentalmente debido a aspectos como la falta de mano de obra. También podrían influir otras razones que muchos de vosotros tendréis en cuenta, y esto no solamente afecta a Navarra, también afecta a otras regiones. Antes de entrar en materia, quiero poner esta diapositiva, estos datos, para que los tengamos siempre como referencia a lo largo de la presentación. Aquí vemos la evolución de 2 parámetros, de 2 indicadores, que es el recuento de células somáticas y el lineal score desde el año 2000 al 2023, tanto en CONAFE como, o sea, a nivel nacional, como en Navarra. Una línea que más o menos se mantiene estable hasta el año 2010, y a partir de ahí se produce una tendencia a mejorar, fruto, por supuesto, de los programas de control y mejora de la calidad de leche, que habrán sido motivados pues, por motivos diversos, entre otros el pago por calidad de leche, que cada vez es más exigente y hay que responder a esas exigencias. Esta gráfica nos sirve para ya pasar a la segunda parte de esta presentación, que sería comparar los indicadores de salud de ubre entre explotaciones robotizadas y explotaciones con sistemas de ordeño convencional. En primer lugar, quiero mostraros la diferencia que hay en cuanto a las producciones que hemos observado en el control lechero. En línea naranja están las que están ordeñadas en sala, y en azul los ordeños automáticos en robot. La línea es ascendente en ambos casos, ligeramente ascendente, paralela, casi paralela, pero un 14% superior en los sistemas de ordeño robotizado respecto a los ordeños en sala.
Podríamos pasarnos la presentación discutiendo de las razones. Yo creo que no sé si merece la pena. También es verdad que la única aclaración que quiero hacer es que la pregunta que os podría lanzar es que ¿pensáis vosotros que esta diferencia es debida única y exclusivamente a que se ordeñan en robot? Bueno, yo creo que no. Y como ya veremos también más adelante, haré referencia al mismo argumento. Yo creo que la robotización de muchas explotaciones lleva aparejada otras mejoras, otras inversiones y cambios a nivel genético de las vacas, etcétera, que nos hacen que estas explotaciones presenten este incremento en producción. Si pasamos ya a analizar los datos de los indicadores de calidad de leche, esta es la misma gráfica que os he mostrado antes, lo único que he acotado el periodo de tiempo desde el 2015 al 2023, en donde, aunque aquí al cambiar la escala ya se ve que la tendencia es hacia abajo, o sea, una tendencia que mejora la calidad de leche, me va a servir para mostraros la siguiente gráfica, porque estos son los datos generales de todas las explotaciones, las robotizadas y las de ordeño en sala. En línea verde tenemos Navarra, pero ¿realmente mejoran todas las explotaciones independientemente del sistema de ordeño que se utilice? Lo vamos a ver aquí. Si comparamos según los datos del control lechero, desde el 2015 al 2023, sí que es cierto que la tendencia es a mejorar tanto en las explotaciones con sala como con robot. Cierto es que están mejor las explotaciones con sala, es la línea naranja. Esa diferencia, que está en torno a las 25.000 células aproximadamente de media, no es significativa. Y aquí, sin entrar a valorar cuáles son las razones por las cuales en robot nos encontramos con recuentos de células somáticas más altos, yo quería hacer también una aclaración. Os he mostrado antes una gráfica en la que en 2018 se produce un incremento muy fuerte en explotaciones robotizadas. Veremos más adelante, en la tercera parte de la presentación, que la transición supone un estrés, un periodo de adaptación y, por tanto, un periodo de deterioro más o menos largo, hasta que se recuperan los índices de calidad de leche previos a la instalación del robot, que podrá ser mayor o menor, ya lo veremos luego. Entonces, aquí quizá ha podido también influir. No quiere decir que esa diferencia desde el 2018 al 2022 quede justificada por este motivo, pero tenerlo en cuenta. Luego, esa aproximación que hay en 2023, bueno, yo no quiero decir nada porque habría que esperar a futuros datos para poder realizar un análisis más en profundidad y con más sentido. Ahora vamos a analizar el recuento de células somáticas, cómo evoluciona a lo largo de 2 años. En el enunciado de arriba pone de noviembre del 21 a noviembre del 23, perdón, me he equivocado porque si veis abajo son igualmente 24 meses, pero es de enero del 22 a diciembre del 23. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos dos líneas, la que nos indica el recuento de células somáticas medio durante estos 24 meses en sala color naranja y en robot color azul. Entonces aquí sí que queda diferenciado también ese incremento, ese deterioro de salud de ubre en los sistemas de ordeño robotizado. Diferencia que, vuelvo a repetir, no es significativa, pero me llama mucho la atención como son dos líneas en cierto modo paralelas, con un incremento durante los meses críticos, esos meses de verano, debidos al estrés por calor. Pero aquí lanzo una pregunta, o dos incluso. Bueno, una, están muy relacionadas. ¿Por qué el deterioro en sistemas de ordeño robotizado es más acusado durante los meses de verano? Hemos dicho que influye mucho el estrés térmico, de acuerdo, pero ¿por qué influye más en las explotaciones con robot? Y esto se repite en el verano del 22 y el verano del 23. Y otra cosa que me resulta muy curiosa es que si vemos en las explotaciones robotizadas se ve claramente dos picos, dos incrementos. Bueno, pues yo aquí puedo sugerir una hipótesis, no sé, vosotros quizá también en vuestras zonas tengáis eh, vuestras razones, pero yo aquí lo que veo es que me resulta muy habitual encontrarme con que a la salida del verano coincide la transición de los silos y digamos que se juntan todas las condiciones para que se dé la tormenta perfecta. Y es debido a esa razón, a partir del mes de finales de agosto, principios de septiembre, octubre, donde se produce un fuerte deterioro en la salud de ubre de muchas vacas, de muchas explotaciones, que queda reflejado aquí. La pregunta es ¿por qué motivo se deteriora más en el robot que en la sala? Bueno, pues la dejo en el aire, no tengo una respuesta para daros ahora mismo. Si esto lo traducimos en lineal score, en donde ahí vamos a decir que vamos a reducir esa dispersión de datos,
Ya la diferencia no es tan grande, las líneas llegan a superponerse en algún momento, aunque sí que es cierto que se ve esos incrementos que marcan la diferencia en los meses críticos de los que hemos hablado. Voy a hablar de otros dos parámetros de indicadores, perdón, de salud de ubre, que es el porcentaje de nuevas infecciones y el porcentaje de curación. Aquí me he encontrado unos datos muy llamativos. Quiero mostraroslos los dos en paralelo porque más que certezas tengo preguntas, tengo dudas. Si veis, el porcentaje de nuevas infecciones en los sistemas de ordeño robotizado es superior mes a mes que en los ordeños en sala. Es decir, que el número de vacas que están por encima de 200.000 células es superior en un mes respecto al mes anterior. Pero resulta que si vemos el porcentaje de curación también ocurre lo mismo. O sea, curan mejor las vacas en robot que en sala. Es decir, vacas que estaban con un recuento superior a 200.000, al siguiente control están mejor. Sanitariamente es difícil de explicar si existe algún factor que va a deteriorar la salud de ubre de una granja, de un rebaño. Es difícil que a la vez que incrementa el porcentaje de infección, las nuevas infecciones, se incrementen las curaciones. Esto ocurre prácticamente siempre van a la inversa. ¿De aquí qué conclusión saco? Bueno, conclusión ninguna, pero puedo sugerir una hipótesis. A mí se me plantea una cuestión y es que si tendrá algo que ver con la metodología que se utiliza para la recogida de muestras en el control lechero. Uno de los factores que influyen en el recuento de células somáticas en el control en una muestra es el intervalo de tiempo que ha transcurrido respecto al ordeño anterior. Por tanto, en la recogida de muestras que se realiza para el control lechero no sabemos si ha transcurrido 6 horas, 8 o 14. Por tanto, lo planteo como una hipótesis. Para nada he comprobado estos datos. Simplemente lo dejo ahí porque al ver los gráficos me ha generado esta duda y he querido buscar un motivo. Si continúo valorando otros indicadores, bueno, pues vemos que el porcentaje de vacas crónicas, consecuencia a los datos que hemos visto antes en cuanto a curaciones, pues parece que es mayor todavía en las salas que en los robots. Y en cuanto al de vacas sanas, pues igualmente, debido a ese incremento constante en el número de nuevas infecciones, pues el porcentaje de vacas sanas es peor en los robots que en las salas. Esto me da pie para ya empezar con la tercera parte de la presentación. No voy a perder un minuto y vamos a hablar entonces de la evolución de tanto indicadores de salud de ubre como de la producción de leche cuando pasamos de sala a robot. Abordamos en primer lugar el aspecto relacionado con la producción de leche. Hemos comparado, tomando el año cero como el año cero es el año de paso de sala a robot, tomamos 5 años antes y 5 años después y vemos cómo ha evolucionado la producción de leche en esas explotaciones. Es un diferencial y por lo que vemos en los primeros 5 años, antes de la instalación del robot, el incremento es paulatino, pero va un incremento, se va incrementando la producción. Ahora bien, cuando se instala el robot, vemos cómo este incremento es mucho más marcado, realmente es muy fuerte. Y aquí la pregunta que hago es la misma que os he hecho antes. ¿Realmente este incremento tan marcado se debe única y exclusivamente a la incorporación de un nuevo sistema de ordeño? Bueno, en parte sí, evidentemente todas las vacas se van a ordeñar un número mayor de veces, etcétera. Todos sabemos las ventajas que tiene el sistema de ordeño robotizado, pero también es verdad que lleva aparejado una serie de inversiones, de cambios, de mejoras a nivel de instalaciones, a nivel incluso genético en las vacas, que hace que a lo largo de esos 5 años posteriores a la instalación del robot se produzcan estos incrementos en producción. Continuamos ahora viendo los parámetros, los indicadores de salud de ubre antes y después de la instalación del robot. La línea roja nos indica el año cero, el año que hemos tomado como referencia, que es el año de cambio. Aquí vemos el diferencial del recuento de células somáticas respecto al año cero. Bueno, pues vemos cómo, a pesar de que la escala hace que la curva sea muy irregular, pero bueno, es una diferencia de 20.000 células prácticamente lo que vemos durante los 10 años previos a la instalación del robot. Sí que se produce un incremento muy marcado ya el año del cambio, para mantenerse durante 2 años y después progresivamente ir reduciéndose.
Si esto lo pasamos a recuento de células somáticas, quedaría reflejado en esta gráfica, en donde vemos que sí, que después de la transición al robot se produce un incremento, pero que al cabo de 2-3 años la curva cambia de tendencia y comienza a reducir, parece que volviendo a los indicadores o a los datos previos a lo que ocurría en esa sala antes de la instalación del robot. Aquí quiero hacer un inciso porque después de analizar un estudio de una tesis doctoral de un estudiante francés, me ha llamado mucho la atención, me preguntaba yo, ¿y cómo explico ese incremento de recuento de células que se está produciendo el año previo a la instalación del robot? Si ahí todavía las vacas no se están ordeñando en el robot, o sea, realmente ¿por qué se inicia esa tendencia al deterioro desde antes? Porque lo vamos a ver después también en las gráficas que muestra este compañero. Si esta es la gráfica anterior la traducimos a lineal score, pues la cosa cambia. Hemos reducido, disminuido esa distorsión de los datos que nos puede producir el recuento de células somáticas y vemos que aunque sí que se produce cierto deterioro, este no es tanto y la tendencia es a regresar a la situación inicial. Otra pregunta que me he hecho cuando estaba viendo todos estos datos es si cuando llega el momento de pasar de sala a robot, la transición es igual para las granjas que llegan con un mejor o con mejores indicadores de salud de ubre o las granjas que llegan con peores, o sea, con peor salud de ubre. La línea azul es la que representa a aquellas que tienen mejores indicadores de salud de ubre, la naranja la que llega con peores. Aquí quiero hacer un par de análisis. En primer lugar, vemos que ese incremento que se produce antes del año cero se produce en los dos grupos de explotaciones. Es curioso, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que sí sucede es que si vemos que después de la instalación del robot, y ahora estamos hablando no de años, sino de meses, ya veis que estamos comparando 24 meses antes con 24 meses después, vemos cómo la tendencia es a que progresivamente se van recuperando los indicadores de salud de ubre que teníamos previos a la instalación del robot. Incluso esa recuperación parece más marcada en aquellas explotaciones que se encuentran en peor situación. Aquí vemos claramente también que ese deterioro previo a la instalación se produce en los dos grupos de animales. Bueno, ayer hablando con un compañero y viendo esta gráfica decíamos, pero ¿y por qué motivo? Bueno, yo creo que aquí, al ver que además este incremento se produce en los meses previos a la instalación, probablemente tenga algo que ver todo el estrés que pueden llegar a sufrir los animales durante ese periodo de adaptación de las instalaciones, obras, etcétera, que pueden ocasionar este estrés se vea reflejado a nivel de calidad de leche, de indicadores. Lo que sí estoy seguro es que en indicadores de reproducción se ve marcado, porque esto lo he comprobado en el Uniform, en datos de Uniform, y ahí sí que se ve que existe un deterioro en esos parámetros de reproducción. ¿Por qué no se van a ver reflejados, por tanto, en calidad de leche, verdad? Si ese mismo gráfico lo pasamos a lineal score, la gráfica es prácticamente semejante a la anterior, más atenuada, más suave, pero la he querido, en lugar de mostrarosla como la veis aquí, la he querido fraccionar y separar, por un lado, antes de la instalación del robot y por otro lado, después, porque las tendencias son distintas. En las granjas que llegan con peores indicadores de salud de ubre, vemos cómo esa tendencia es a ir incrementándose hasta el momento en el que se instala el robot, es la línea naranja, y después de la instalación del robot esa tendencia cambia y empiezan a mejorar. Por tanto, ya vemos aquí que esta información es muy valiosa, entiendo yo, para tenerla muy presente y no juzgar o no hablar de opinión o impresión, sino con base a datos del control. En cambio, en las explotaciones que sí que tienen una buena salud de ubre, la tendencia es prácticamente la misma, se mantiene constante, incluso con los meses llega a deteriorarse un poco. Este es el estudio que os decía antes, en el que me ha chocado mucho que los datos que hemos mostrado en base a los datos del control lechero en Navarra se parecen mucho, se asemejan mucho al estudio. Pongo dos gráficas de esta tesis doctoral. Vemos en el gráfico de la izquierda ese incremento de recuento de células somáticas previo al año cero, al año de cambio al robot,
que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? En los controles anteriores. Y en el gráfico de la derecha lo que muestra es, ha desglosado, al igual que hemos hecho nosotros, los distintos rebaños en función de su prevalencia de infección. Una prevalencia baja, media y alta, en donde los tres prácticamente tienen una curva muy parecida, un deterioro previo a la transición, al día de la transición o al año de la transición. Tras la transición, después del paso al robot, de la instalación del robot, esos recuentos de células somáticas se mantienen durante un tiempo que puede oscilar más o menos en función de muchos factores propios de cada explotación, para después progresivamente ir reduciéndose y volviendo a recuperar los indicadores previos de sala, de los que había en la sala. Por tanto, las conclusiones que quiero realizar son muy breves, son muy sencillas. No he querido tampoco, digamos, extenderme demasiado en cuanto a las conclusiones. Ya veis ahí, las he puesto muy resumidas. Es que los ratios de salud de ubre en el robot, según los datos de control lechero, prácticamente no se diferencian, porque la diferencia no es significativa. Y después que al pasar de sala a robot se produce un deterioro, pero este deterioro va a ser temporal, va a revertir a la situación inicial. Entonces ahora me planteo, ¿puedo dar una respuesta a la pregunta que he hecho en el título? Pues bien, ¿es una necesidad o es una consecuencia la salud de ubre? A mi juicio, yo creo que la necesidad de tener unos parámetros de salud de ubre buenos en los robots es la misma que tenemos en los sistemas de ordeño convencional. No veo un motivo especial para pensar que los sistemas de ordeño robotizado supongan un riesgo en este aspecto. Lo que sí que es cierto y que cambia no es la necesidad de que de que tener animales con buena salud de ubre, sino lo que es verdaderamente importante es saber gestionar los riesgos que supone los sistemas de ordeño robotizado. Son distintos a los que nos encontramos en los sistemas de ordeño convencional. Esto hace que los tengamos que identificar y que nos comportemos o que analicemos las explotaciones de una manera diferente a como analizamos los riesgos cuando estamos hablando de un sistema de ordeño convencional en sala. Yo creo que con esto más o menos voy a dar por terminada la presentación. Os voy a agradecer vuestra asistencia y si tenéis alguna duda, alguna cosa que añadir, luego la debatimos en el tiempo para debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. La verdad No sé si que me he pasado del tiempo o no. sí, vas bien, ha ido bien. Además que ha sido muy, muy informativa, a pesar del montón de preguntas que, que surgen de tu presentación, pero a la vez muy interesante el análisis que habéis hecho con los datos. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues Jorge, sí, muy bien. Te iba a decir que dejaras de compartir. Bueno, pues ya vamos a pasar al último ponente de hoy. Después habrá ocasión de trasladar las preguntas. Ya tenemos alguna pregunta por ahí de los asistentes. Bueno, pues el último ponente es Nureddin Charfedín. Nureddin es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues lleva trabajando en CONAFE 25 años en el departamento técnico. Adelante, Nureddin. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Realmente no soy experto en salud podal, pero digamos, de hecho, voy a intentar sobre todo hablar de trabajos que hemos hecho desde que empezamos en 2011 con el programa ISAP. Cuando he visto, Sofía, que no ha puesto la foto digamos, la diapositiva del proyecto, le he puesto así rápidamente sobre la marcha y ya de paso que está. Os comento algo sobre este grupo operativo. Realmente el grupo operativo fue concedido en 2022 y terminará su desarrollo en 2025, en el mes de marzo.
estamos a mitad de camino, digamos, en este desarrollo del proyecto, cuyo objetivo es sobre todo poner en marcha una herramienta de manejo que ayuda al ganadero con robot a enfrentar a los desafíos de este salto tecnológico, y también una herramienta a nivel de mejora genética. Pues cuando hablamos de sostenibilidad, la primera pregunta que nos ocurre, ¿qué queremos decir con sostenibilidad? La mayoría de la gente igual piensa solamente en la sostenibilidad económica o la viabilidad económica, pero sabemos que la sostenibilidad de un sistema de producción no depende solamente de la viabilidad económica de ese sistema de producción, también depende de cómo preserva o cómo protege el bienestar animal, el medio ambiente, y también tiene que tener una aceptación social, que el producto que produce ese sistema de producción tenga la aceptación y el uso, digamos, a nivel social. Y por eso realmente la ganadería con robot parte muchas veces con muchas, mm, podemos decir, eh, información a priori que no corresponde a la verdad. Se supone que son sistemas de producción muy intensivos, en lo cual el bienestar animal está muy, digamos, en riesgo, y eso realmente no es así. De hecho, vemos cada vez más estudios que hablan de los beneficios de robot para el bienestar animal. Cuando hablamos de cojeras, estamos hablando de un tema multifactorial con, digamos, factores y efectos que intervienen, que son complejos, que hay una, digamos, intersecciones entre muchos de esos factores, pero si queremos destacar cuáles son los factores que realmente hacen que las cojeras y la salud podal eh, está, digamos, como más en punto de lanza o bajo el mira de cualquier diagnóstico de problemas que pueden afectar la sostenibilidad de esta ganadería. Y de hecho, lo primero que se te viene a la cabeza cuando te hablan de una ganadería con robot es cómo funciona la salud podal y la salud de ubre en dicha ganadería. Aquí en esta diapositiva he intentado, digamos, poner el foco en los 5, según mi forma de ver, mayores problemas que pueden hacer que la salud podal sea, digamos, bajo el punto de mira en una ganadería con robot. Primero, la densidad de los animales. Muchas veces el tema de cuántas vacas lo miramos desde el punto de vista del robot, lo que son las necesidades de la eficiencia del robot, y no miramos bien el tema de la superficie y el espacio que hay para cada vaca. Y eso hace que muchas veces los ganaderos pecan de una sobrepoblación con el objetivo de buscar, digamos, un número de vacas que se podría dar una mayor eficiencia al uso del sistema de ordeño automatizado. El tipo de cama. Una vaca en robot necesita mucho descanso, necesita, digamos, el tiempo justo para estar ordeñando, el tiempo justo de estar en la zona del pasillo de alimentación para tener la ingesta suficiente de alimento, y el resto del tiempo estar descansando para producir esa cantidad de leche que realmente se espera en un sistema de producción con robot. La dimensión de los cubículos, el material, todo tiene que ser realmente aportar lo más confort para que la vaca esté
ese tiempo que no está ordenándose o que no está comiendo en los pasillos de alimentación, está, digamos, descansando en la zona de las camas. El tipo de suelo es muy importante. Las vacas son animales como muy temerosos, con lo cual si es un suelo muy resbaladizo, el animal va, ya por sí, las vacas se desplazan de forma muy lenta, ese desplazamiento va a ser mucho más lento aún. Y también si tenemos un suelo abrasivo, eso va a fomentar que el desgaste de las pezuñas va a ser mucho más significativo, y eso hace que hay un factor importante de riesgo para tener problemas en las pezuñas. El tipo de tráfico es un tema relacionado directamente con el robot. Aquí estamos hablando de cómo llega el animal al robot. El animal, cuando llega, podría perfectamente pasar por el robot o tiene que estar rechazado por una cancela. Eso hace que la mayoría de los expertos hablan de que el mejor tipo de tráfico es el tráfico libre, es el que no deja al animal esperando ahí delante del robot para poder pasar, y hace que realmente el tiempo que se queda el animal de pie sea menor. Por último, el factor también que creo que también es muy importante y muy propio de las ganaderías con robot, es el tema de los baños de pezuña, dónde ponerlos, en qué sitio. Normalmente las ganaderías instalan el robot sobre instalaciones ya hechas, con lo cual muchas veces lo último que piensan dónde poner es en el baño. Y eso hace que realmente muchas veces los problemas de pezuñas y sobre todo de lesiones infecciosas se agudiza en una ganadería con robot. Las ganaderías, como ha comentado Jorge antes, los robots empezaron a instalar en los años, a comienzo de los años 2000 en España, aunque llevan un montón de tiempo en otros países. Vemos como aquí, por ejemplo, nosotros ahora tenemos constancia de que 531 ganaderías de las ganaderías de CONAFE tienen instalado un robot. Vemos que en los años casi 2019 hasta 2022 hubo un incremento bastante considerable de ganaderías con robot, y sobre todo yo creo que el factor mano de obra, cada vez es complicado encontrar gente, digamos, cualificada para llevar la tarea del ordeño, y también yo creo que, aunque no existe un dato, digamos, fehaciente, pero creo que el factor pandemia también ha afectado el tema de que últimamente muchos ganaderos piensan en instalar un robot. Si vemos a nivel autonómico, vemos aquí, por ejemplo, donde más hay robot. Está claro que en Galicia, donde tenemos la mayor número de ganaderías, casi el 50% de las ganaderías de vacuno de leche están en Galicia, con lo cual es normal que la gran cantidad de ganaderías con robot estén en Galicia. Veis en azul las ganaderías con robot y en naranja las ganaderías que tienen robot y que también forman parte del proyecto ISAP o del programa ISAP, que es un programa para el control de cojeras a través de la recogida de información sobre la salud podal. Veis que casi la mitad de las ganaderías ya forman parte del ISAP, con lo cual tenemos datos de lesiones podales. Como he dicho antes, estas 531 ganaderías que estoy comentando ahora son ganaderías que las tenemos identificadas, sabemos qué robot tienen, pero si miramos, por ejemplo, los datos del control lechero, tenemos a través del control lechero un código que nos dice dicho control si se ha hecho, con qué tipo de instalación de ordeño se ha hecho. Y ahí identificamos más de 1000 ganaderías. Lo que pasa es que no tenemos por el momento una recogida
de todos los detalles de esos dispositivos de ordeño. De hecho, ahora una de las cosas que hemos empezado con este proyecto es implementar esta recogida de información y esperamos que con el tiempo ya tendríamos la información sobre los dispositivos de ordeño en todas las ganaderías que están en CONAFE. ¿Qué tipo de robot tenemos? Si miramos los constructores, vemos que Lely lidera los constructores de robot aquí en España. Son casi el 60% de los robots que se instalan son de Lely. Y vemos que realmente a nivel de tamaño y dimensión de las granjas, que la mayoría de las ganaderías están en una franja de censo de entre 70 y 140 vacas, con lo cual estamos hablando de ganaderías que utilizan 2 unidades en cada granja. Cuando hablamos de salud podal y queríamos ver si realmente existe una diferencia entre la problemática de la salud podal en granja con sala y granjas con robot, vemos en estas gráficas la prevalencia de lesiones podales en 2022. Ahí hemos agrupado las ganaderías por sistema de ordeño. Entonces, vemos que realmente a nivel de total de lesiones, vemos que el 44% de las vacas, tanto en sala como en robot, presentan al menos alguna lesión. Pero si miramos más detenidamente a nivel de cada lesión, vemos que, por ejemplo, la dermatitis es un problema mucho más frecuente en las ganaderías con robot. Sin embargo, las lesiones de casco, las lesiones tipo línea blanca, tipo úlcera de suela, son más frecuentes en las lesiones en sala. Eso nos hace entender de que realmente a nivel de las ganaderías con robot, la higiene, sobre todo, y la falta de contacto con el animal en sala, que nos ayuda a tener ese precoz diagnóstico, hace que realmente la proliferación de lesiones infecciosas sea más alto en ganaderías con robot. ¿Qué consecuencias tienen las cojeras en las ganaderías con robot? El primero, y nos viene a primera, digamos, es el tema de la reducción de movilidad. Todos hemos visto en granjas con robot cómo el ganadero está empujando las vacas para llevarlas a la zona del robot, porque lo primero que detecta el robot es que determinado animal tiene un intervalo entre ordeño que es muy alto y que le toca ordeñar, y muchas veces los ganaderos no se preguntan realmente qué es lo que hace que ese animal no ha ido, digamos, no se acercó a ordeñar. Hay animales que por sí, por tema de comportamiento, por tema de dominación entre animales, son menos reacios, animales también que les molesta el robot y no se adaptan nunca, etcétera. Pero también hay problemas que podrían estar relacionados con el tema de cojeras o con el tema de algún otro problema de salud. Con lo cual, la primera consecuencia sería el aumento en el intervalo entre ordeños. Tenemos menos ordeños por día y, por lo tanto, también tenemos menos tiempo en las cornadidas, lo que realmente da como consecuencia menos ingesta, menos producción de leche. En 2017 hicimos este estudio en lo cual vimos las consecuencias de las cojeras sobre el rendimiento productivo, la fertilidad y la vida productiva, y vimos cómo realmente la bajada de producción, el deterioro de la calidad de leche y la fertilidad y la longevidad es un tema que ocurre, que está muy asociado con las lesiones podales, y lo que más nos hemos dado cuenta es que realmente empieza mucho antes
digamos, de que el ganadero se da cuenta de que la vaca está coja y llama al podólogo. Hemos visto que incluso ese intervalo podría llegar a 2 meses, lo que pasa que hemos visto que hay un periodo en el cual las estimas no son significativas. Lo que más significativo hemos visto es realmente a nivel de un mes o antes o un mes después del diagnóstico, la producción de leche está afectada por ese problema de lesión podal. Si vemos, por ejemplo, algunas lesiones, vemos que en el caso de úlcera de suela ya blanca, en el caso de flemón, que es una de las lesiones que se produce de forma muy aguda, la producción de leche podría llegar a ser hasta de 2,5 kilos de leche por día. A nivel de fertilidad, vimos también que el intervalo parto-inseminación fecundante aumenta, y sobre todo para las lesiones severas, en el caso de casi todas las lesiones. Y a nivel económico, eso se traduce en una pérdida bastante considerable. Por ejemplo, en el caso de las lesiones severas, vemos, por ejemplo, en el caso de dermatitis, el artículo estaba publicado en dólar, pero a nivel de euros estamos en ese momento, creo que alrededor de casi 500 euros por vaca. En el caso de dermatitis, en el caso de úlceras suelas son casi más de $600, casi 700 euros o 750, etc. El proyecto o el grupo operativo GOAMSOS, su objetivo a nivel de manejo es intentar controlar las cojeras o ayudar al ganadero a controlar las cojeras a través de lo que llamamos el manejo inteligente. Sabemos que hoy en día hay muchas herramientas que se llaman herramientas de soporte o de ayuda en la toma de decisión que te dan muchas alertas y esas alertas muchas veces no corresponden, digamos, son falsas alertas. La sensibilidad y la sensibilidad de dichas alertas está muchas veces en entredicho. Entonces nosotros pensamos que podemos mejorar para que esas herramientas realmente sean válidas y las puede utilizar el ganadero. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es intentar realmente implementar el concepto este de 360, que es abordar el tema de distintos puntos de vista, con distinta información e intentar que dichas alertas sean más fiables. A nivel de robot tenemos el número de visitas, como he dicho, el intervalo entre ordenios, la bajada de producción que puedes ir digamos, detectando a través del robot. Tenemos también otra información que nos viene a través de los collares de comportamiento, como la actividad, la ingesta y la rumia. Toda esta información en el momento que te produce una alerta, si nosotros las casamos con el historial de dicho animal, hacemos una especie de informe en lo cual ponemos toda esa información, la consultamos con el técnico, con el podólogo. El técnico podría, digamos, evaluar si esa alerta realmente necesita atención o no. Todo eso podría ayudar al ganadero a la hora de tomar la decisión y no estar ahí en un mar de alertas que no sabe por dónde cogerlas. La tecnología o el uso de la tecnología nos ha aportado también nuevos parámetros. Aquí en esta gráfica tenemos los datos que nos da el collar de Alflex, el collar de MSD, y nos da 3 parámetros muy importantes. Nos da en la línea verde la ingesta que ha tenido el animal en cada día. En la línea, vamos a decir, amarilla oscuro, es la actividad de ese animal, y luego la rumia. Este animal, tenemos aquí 170 días de, digamos, cómo
ha sido su actividad en dichos 170 días y podemos detectar aquí, por ejemplo, que hubo un parto, justo después del parto hubo una bajada tanto en la actividad como en la rumia, como en la ingesta. Vemos que justo a principios de septiembre hubo un problema en lo cual el animal también tuvo una bajada de ingesta, de actividad y de rumia, y ese problema se vuelve a ocurrir en noviembre. Si nosotros vamos a la base de datos de salud podal, vemos que es cierto que este animal, la vaca malva, ha tenido una lesión, un flemón en la pata delantera derecha el 12 de septiembre y ha tenido una úlcera de suela con una severidad 2, que con lo cual es bastante severa, el día 1 de noviembre en la pata delantera izquierda. Eso nos dice que realmente estos nuevos datos nos pueden servir de herramientas de diagnóstico y que pueden ayudar al ganadero a paliar el efecto de no tener un contacto directo con el animal. Para terminar, no puedo decir que son conclusiones, pero realmente son puntos que yo creo que podemos tenerlas como información a tener o a reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, la implementación de nuevas tecnologías, principalmente los robots de ordeño, implica grandes desafíos, eso está clarísimo, pero también aporta oportunidades a, eh, oportunidades a través de, sobre todo, a la cantidad de información que nos aporta, que nos va a ayudar a tener mejor herramientas, sobre todo sobre cualquier cambio en el sistema de producción, cualquier cambio a nivel de mercado, etc. A nivel de la salud podal, la implementación de robot puede ocasionar un aumento en las lesiones infecciosas. Eso nos indica que realmente tenemos que tener cuidado con la higiene, cuidado con la instalación de los baños de pezuña. Las mermas económicas que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de las ganaderías de Uruguay no solo dependen del número de ordeños por día, porque ese es cuando hablas con el ganadero siempre le encuentras muy preocupado por el número de ordeños que tienen que hacer las vacas. Yo creo que hay muchas más componentes y factores que tenemos que intentar mirarlas cuando estamos mirando la información que nos ofrece el robot. El GoAMSOS intenta mejorar las herramientas de manejo inteligente disponibles, aportando información histórica del animal a la hora de definir la alerta de salud podal y también involucrar el podólogo en la toma de decisión junto con el ganadero. Eso más o menos es lo que os quería comentar, ¿no? Y ahora doy la palabra a Sofía y creo que pasamos a la mesa redonda. Muy bien, muchas gracias, Nureddin, también por tu presentación. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la mesa redonda. La mesa redonda tiene digamos, un lema que es robot de ordeño, la información que marca la diferencia. Y bueno, quiero primero, antes de nada, tenemos un comentario de uno de los asistentes al webinar, de José Luis Míguez, que dice, es más bien, digamos, dirigida a Jorge, bueno, él dice que hay una diferencia grande en la calidad de preparación en robot si programamos doble preparación. Caso de 50 vacas en ordeño, donde se consigue un mejor apoyo cisternal de pezones y puntuación de esfínteres. A más vacas en robot, 70, no hay posibilidad de mejorar la preparación cuando estamos por encima de 2,5 ordeños. Y tiene lugar el empeoramiento. El paso del tiempo da lugar a experiencia y mejor manejo del binomio Unifeed pienso en robot y a más producción. Mejor apoyo de pezones en mayor rango de ordeño de 2,5 a 3 ordeños o más de media. Bueno, es una reflexión, supongo que no sé si tendrías algo que comentar al respecto, Jorge. Espera, estás silenciado. Perdón.
Ya está. La última parte del comentario no termino de entenderla, así que voy a responder, voy a comentar acerca de lo que ha comentado en la primera parte diciendo, hablando de la estimulación, ¿verdad? Y de la puntuación de esfínteres. Yo siempre he creído que el sistema de ordeño robotizado, dado que su condición de ordeño autónomo y voluntario, es decir, que la vaca va cuando ella quiere, sabe dónde va, que va a recibir pienso y que la rutina de ordeño del robot es muy consistente. La gran mayoría de animales, si juzgamos los flujos de leche que tienen, yo creo que están suficientemente estimulados para el ordeño. Desde que se inicia la estimulación del primer pezón hasta que se inicia el ordeño en sí, hay tiempo suficiente para que se produzca esta eyección de oxitocina y se descargue, o sea, y se produzca la bajada de leche, ¿verdad? Eh, la puntuación de esfínteres en sistemas de ordeño robotizado, yo no he visto grandes problemas. Quizá habré visto otro tipo de lesiones, pero hiperkeratosis, por ejemplo, no suelo ver en sistemas de ordeño robotizado. Considero que la doble limpieza que habla él supone una mayor pérdida de tiempo en cuanto a la preparación. Cuando tenemos 50 vacas, es el planteamiento que él hace, es posible. Cuando tenemos 70, evidentemente, estamos penalizando muchísimo las asistencias, el tráfico, el tránsito por el robot, y eso va a ir en detrimento fundamentalmente de un grupo de animales muy susceptible, que son las primerizas, que no se van a poder ordeñar todas las veces que ellas quieran. O sea, la pregunta o el comentario que él hace es muy amplio y se podría estar hablando mucho sobre este tema. Y la segunda parte, lamento mucho no poder responder, es que no la entiendo. Bueno, él mismo dice que, bueno, que es una reflexión y que, bueno, que sí que está de acuerdo con tus comentarios, Jorge. Bueno, y ya, digamos, continuando un poquito contigo, Jorge, ¿cuáles serían para ti esos factores prioritarios a tener en cuenta para mantener la salud de ubre en robot de ordeño? Bien. A ver, siendo muy conciso, te voy a decir dos así rápidamente y si puedo, después los detallo un poco. Yo creo que es fundamental, en primer lugar, mantener establos, el mantenimiento de los establos nos garantice una higiene y una limpieza de las vacas. Eso es un punto crítico. Y el segundo es que los establos estén diseñados, las instalaciones estén diseñadas para permitir un tránsito fluido de los animales entre las áreas de descanso, las áreas de alimentación y las áreas de ordeño. ¿Por qué te he dicho lo de, cuando digo que los establos deben de estar diseñados y mantenidos para optimizar la limpieza y la higiene de las vacas? Me refiero a un aspecto. Todos pensamos en que los robots no limpian las vacas igual que lo hace un ordeñador manualmente. Eso es un riesgo, pero quizá no sea tanto porque el ordeño es individual de cada cuarterona y no se producen impactos de leche que van de un pezón a otro. O sea, sí que es un riesgo. Realmente el riesgo lo tenemos después del ordeño, si las vacas están sucias. Si las vacas al salir del ordeño, pensemos que en un ordeño robotizado se ordeñan 3 veces, incluso algunos animales 4 veces. Esos intervalos de ordeño son cortos como para que el esfínter llegue a colapsar. Las vacas salen y no sabemos dónde van, si van a comer y están un tiempo de pie para que se les cierre el esfínter o se tumban en el cubículo. Otro factor es que el post-dipping que reciben las vacas en los ordeños es igualmente eficaz que el que les damos en la sala. A mi juicio, no. Manualmente podemos hacer un baño completo del pezón, del cuerpo del pezón y del esfínter, mientras que en los robots a veces hay que mirar si realmente ha mojado la punta del pezón. ¿Son eficaces? Y sobre todo, ¿la durabilidad de esos productos se mantiene en el tiempo? ¿Esa capacidad bactericida que tienen esos productos se mantienen en el tiempo como para poder soportar la presión de infección a la que van a estar sometidas esos esfínteres cuando se tumban en un cubículo o en una cama? Aparte de todo esto, yo añadiría más factores, como pueden ser
las fugas de leche que se producen, que son mucho más frecuentes en los sistemas de ordeño robotizado que en las salas, los fallos y los ordeños incompletos, etcétera. Y en cuanto al segundo punto que he dicho, que el tránsito entre las distintas áreas de la granja sea fluido, ¿a qué me refiero? ¿Cómo podemos medir la fluidez? La fluidez yo siempre la mido en función de un ratio, que es que son los retrasos. No miro el número de ordeños que se produce por vaca y día, miro los retrasos. Los retrasos nos dicen si las vacas quieren y pueden ir al robot. Muestran la capacidad y si son capaces y además que ellas quieren ir, que es lo que deseamos. Si hay un número de retrasos por encima de 1, siempre lo considero como un dato muy bueno, donde hay un tránsito muy fluido entre todas las áreas de la explotación. Si está por debajo de 1, será el momento de pararse a pensar y mirar qué es lo que pasa. ¿Es un problema de que las vacas no pueden ir al robot o es un problema de que las vacas no quieren ir al robot? Y esto va a tener una consecuencia en salud de ubre, que los intervalos de ordeño se van a alargar muchísimo y, bueno, tanto directa como indirectamente va a haber un impacto negativo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ya en cuanto a instalaciones y bueno, en cuanto digamos, al cambio que puede, digamos, suponer el tener una sala de ordeño o un ordeño robotizado, que ahora estamos viendo también que con el batch milking, Antonio, bueno, pues hay, hay también una, digamos, un ordeño, digamos, que en organización es muy similar al de sala de ordeño realmente. O sea, ¿tú crees que o consideras que es un sistema de producción muy diferente el de sala al de robot de ordeño? Como, vamos, hemos visto lógicamente que hay diferencias, pero así en global, ¿qué sería lo que tú reseñarías en cuanto a diferencias? Pero estás silenciado, Antonio. Gracias. Ahora. La diferencia fundamental entre el ordeño convencional y el ordeño robotizado clásico, porque ya en ordeño robotizado ya casi hablamos de ordeño clásico y batch milking o salas rotativas robotizadas. La diferencia fundamental es a nivel de instalación en que hay que reorganizar, sobre todo si son granjas ya existentes, hay que reorganizar la granja para que el tránsito de los animales desde la zona de descanso, alimentación al robot, pues se produzca a lo largo de todo el día, teniendo en cuenta que las salas de ordeño es un edificio que puede estar, o un local que puede estar dentro del establo, pero lo normal es que esté fuera y los animales se desplazan 2 o 3 veces al día desde el establo o desde la nave hasta la sala de ordeño. Aquí no, aquí el desplazamiento es 24/7, pero dentro del propio establo, que es donde están los robots. Esa es, creo que la diferencia fundamental, una de las diferencias fundamentales. Segunda, el animal se ordeña más veces, la presión intramamaria es menor, por tanto la producción es mayor, por tanto el consumo también es mayor. Y el gasto del ordeño pues también es mayor porque estamos multiplicando por un determinado factor pues todo aquello que lleva implícito un gasto en el ordeño. Desinfectantes, electricidad, etc. Los sistemas de ordeño robotizado en sala, llámele rotativa con brazo robotizado, llamémosle batch milking, son dos cosas distintas, pero la filosofía de manejo va a ser muy similar. Es una programación de ordeño similar a la convencional, es decir, las vacas van a ir a un lugar distinto de donde están durante todo el día a ordeñarse 2 o 3 veces en función pues, de no superar unos tiempos de espera determinados. Ventajas: poder ordeñar un gran número de animales con poca mano de obra, con menos mano de obra en principio de la que exige un ordeño convencional, mano de obra que es cada vez más escasa, hasta que lleguemos a un momento en que no hablemos de escasa, sino que no existe directamente, y
Y bueno, pues es la posibilidad que se ve hoy día, no sé, dentro de 20 años que nos habremos inventado, si es que seguimos teniendo vacas, para ordeñar grandes rebaños con poca o escasa mano de obra y con unos rendimientos eh, más que aceptables, no, más que buenos, ¿no? Antes ha dado unas cifras Jorge y veíamos como eh, pues vacas de 11.000 litros, ¿no? Lo cual hace 20 años pues sería impensable. Entonces, esas son las diferencias básicas que veo entre, podríamos hablar ya de tres sistemas: convencional, robot clásico y robot en sala o batch milking. Muy bien. Gracias, Antonio. Si puedo comentar algo, Sofía, Sí, sobre... por supuesto. Yo creo que Antonio ha comentado bien la diferencia entre las distintas ganaderías. Yo creo que también hasta a nivel del ganadero. El ganadero de digamos, que lleva una ganadería con robot necesita una preparación muchísimo más. Eh, Tiene que estar preparado a nivel, digamos, sobre todo desde el punto de vista el uso y su interacción con la tecnología. Eso hace que realmente tiene que rodearse de gente que se adapta bien a esta demanda, digamos, demanda, podemos decir, tecnológica, y sobre todo la forma de ver el negocio o el nuevo sistema en lo cual está produciendo. No es no es una producción que es bastante, que podría ser afectada por cualquier algo exterior, y tiene que saber utilizar toda la información para prever, para estar siempre adelantando a los problemas. Es algo que yo creo que el que muchas veces pasa a tener un robot para evitar tener mucha mano de obra y reducir el coste de mano de obra, yo creo que se equivoca en el sentido de que la mano de obra lo que tiene que tener es una mano de obra mucho más cualificada. Tiene que gastar más en esa mano de obra en el orden para poder llevar ese sistema de producción de la mejor manera. No sé, Jorge, si la información que hoy en día pone el robot a disposición del ganadero o del técnico de calidad de leche, en tu caso, eh, puede suplir esa falta, digamos, no sé si decir de contacto ganadero o, digamos, operario en ganadería, que había, o sea, esa menor, digamos, menor interacción que pueda haber ahora en robots de ordeño. ¿Tú crees que la información que se recoge en los robots eh, suple o es información adicional porque realmente hay que tener en cuenta los mismos puntos o puntos muy similares? Hay que actuar bueno, has dicho antes, ¿no? Que la gestión digamos, de los riesgos es un poco diferente Sí, en robot de ordeño y en sala convencional. mira, pues ya me alegro que me preguntes por este tema. Sí. Cuando se cambia de sistema, cuando se pasa al sistema de ordeño robotizado, no cambia solo el sistema de ordeño, cambian muchas cosas, pero cosas que afectan a ámbitos tan dispares como puede ser diferentes sistemas de alimentación, diferentes maneras de alimentación. Hablamos de una alimentación de precisión. Cambian las conductas y comportamientos de animales asociados a los distintos manejos que implica el ordeño robotizado. Por supuesto que cambian aspectos relacionados con el ordeño, parámetros, rutinas, incluso cambian hasta las rutas de transmisión de patógenos, pero uno de los aspectos que más cambia, y es lo que acabas de decir tú, es el método de detección de enfermedades, Ujú. basado fundamentalmente en sensores, en alertas. Primer punto, ¿estas alertas, estos sensores son eficaces? Segundo,
¿La interpretación que nos aportan estos sensores se interpreta adecuadamente y por ende actuamos, reaccionamos correctamente? Antes el ganadero iniciaba su jornada laboral detrás de las ubres de las vacas en la sala. Ahora debe de empezarla delante de la pantalla del ordenador, observando una checklist en donde uno de los puntos claves, uno de los puntos que tiene que estar siempre ahí, son las alertas de salud. Las alertas, entre ellas las alertas de salud de ubre. ¿Qué fiabilidad tienen? Podríamos estar hablando otro webinar sobre este tema. La sensibilidad y la especificidad dejan bastante que desear en función del tipo del sensor que hablemos. No es lo mismo hablar de conductividad que hablar de recuentos de células somáticas o incluso sensores que vienen incorporados en los modelos más modernos, que son cada vez más sensibles, más específicos. Pero a día de hoy, y según los estudios que yo he consultado, ninguno llega a cumplir la exigencia ISO que debería de ser de un 80% de sensibilidad y un 99% de especificidad. Es decir, que prácticamente no nos esté avisando de animales que no están enfermos. El ganadero, ¿qué quiere? Aquí encontramos un problema que veo yo, por no dar muchos datos técnicos, es que el ganadero cuando está en la sala observa una inflamación de la glándula mamaria o una alteración macroscópica del aspecto de la leche. Identifica una mamitis. Eso podría ser una gold estándar. Ahora bien, el robot nos envía una alerta. La alerta generalmente se genera antes de que aparezcan este tipo de alteraciones macroscópicas o visuales, como puede ser una inflamación. Es decir, un incremento en el recuento de células somáticas o sobre todo un incremento en la conductividad, salta una alerta. El ganadero va a ir a consultar esa vaca, va a ir a explorar esa vaca y se va a encontrar con que no hay nada raro ahí. Deja ese animal. Es decir, la información que nos aportan es muy valiosa, pero hay que saber interpretarla. Sobre todo, las tendencias de esos datos, las tendencias que marcan esos sensores, esas alertas. ¿Mm? No sé si te he respondido a la pregunta o me he dispersado un poco, Sí, pero es que es un tema muy, muy interesante para poder estar hablando mucho más rato acerca de los sensores de salud. sí, sí, lógicamente, claro, al final, Nureddin también comentaba antes, ¿no? Esas alertas que recibe el ganadero, si realmente dan lugar a una acción o no, porque parecen irrelevantes en determinados casos, pues eso también puede conducir a lo mejor a que no se tomen las acciones en el momento oportuno. Y Nureddin, en el caso de salud podal, ¿cuáles serían esas, digamos, información que puede, digamos, recabarse con las nuevas tecnologías en robot o en sensores que pueden ayudar a una prevención digamos, de esas enfermedades de salud podal? Yo creo que ahora mismo a nivel de la información que nos ofrece el robot hay muchos parámetros. Igual los que más, como he comentado antes, los que más llaman la atención del ganadero siempre son el número de ordeños por día, el intervalo con respecto al ordeño anterior, porque está siempre en la cabeza el tema de la media de ordeños por día y que quiere que no baje, porque es un sinónimo de que ha bajado la producción. Pero hay mucho más otros componentes, como por ejemplo, si cómo, cómo ha ido variando la producción de leche en la última semana, eh, otros componentes que nos los da también el collar de comportamiento, como la actividad, la rumia y la ingesta, como hemos visto antes en la gráfica, se ve claramente como en el momento de que ese animal está sufriendo una lesión aguda de cojeras, cómo se ven afectados. Queda ahora por ver, queda por estudiar bien si realmente, además de tener ese efecto, digamos, agudo y significativo en el caso de una lesión como la flemón interdigital, si podríamos también detectar una, digamos, caída sublime o digamos, que no sea como muy significativa a nivel de actividad y de rumia y de ingesta en otros tipos de lesiones.
como comenté antes, nosotros realmente con este grupo operativo estamos a mitad de camino, pero podríamos decir también que estamos ahora cuando hemos empezado a tener acceso a mucho tipo de información que antes no teníamos. De hecho, todavía no tenemos acceso a todos los datos de todos los constructores de robots y espero que en este año que nos queda podríamos hacer algún estudio que nos da muchas respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo en este webinar y al que ha estado Jorge antes haciendo en su charla, y intentamos ver si podríamos detectar o ayudar al menos que ese hartazgo que hay ahora mismo a nivel de falsas alertas sea menos. Muy bien. Bueno, ya vamos a ir cerrando, que ya nos hemos dilatado un poco más de lo esperado. No sé si os podría pedir a los tres que, bueno, pues que dijerais unas palabras a modo de conclusión acerca, sobre todo acerca bueno, es cierto que la robotización es una realidad y, bueno, parece que no hay retorno. ¿Consideráis que son con todo, bueno, todos los desafíos a los que se enfrentan las ganaderías hoy en día, de bienestar animal, de protección del medio ambiente digamos, de mercados muy volátiles? Si la ganadería con robot es una ventaja o es una ganadería mucho más vulnerable ante los desafíos actuales. Antonio. Bueno, luego recuerda que hay una pregunta en el chat de un asistente. Ay, pues mira, no la había visto, es que había visto, bueno, pero Eh, vamos, te contesto, si no se me ha ido, si no se me ha ido el hilo. Pero yo creo que los avances tecnológicos, y el robot es uno indudable, surgen para responder a una necesidad. Y las necesidades, no solo la necesidad que cubre el robot no solo no ha desaparecido, sino que irá seguramente a más, salvo que por razones que no vienen al caso, pues desaparezca la ganadería, al menos en el mundo, en el primer mundo, ¿no? Por cuestiones que todos sabemos y que no viene al caso, porque iniciaríamos otro webinar. Entonces esa necesidad sigue existiendo, se ha acrecentado, y hay dos: escasez de mano de obra y aumento del tamaño de las granjas. Y entonces el primer robot que surgía para cubrir una necesidad no solo de menor mano de obra, sino de mejorar las condiciones de vida del ganadero, pues ha ido aumentando porque el tamaño de las granjas ha ido aumentando y esa solución inicial del robot, una, dos, tres, incluso cuatro unidades, pues no es suficiente para los tamaños de granjas a los que estamos asistiendo. Entonces, yo creo que el robot convencional sigue teniendo suficiente recorrido. No olvidemos que hay otros países que todavía siguen con el ordeño convencional y que tarde o temprano llegarán a esto, pues por las mismas razones que nosotros. Y luego, pues el ordeño robotizado en sala o el batch milking, pues poco a poco irá creciendo, pues para cubrir, como digo, una necesidad que es como decía al principio, el motivo que está detrás de todo avance tecnológico. ujú, vale. Ya que hay una pregunta, antes de que pasara a Jorge, porque preguntan si el tráfico forzado o libre afecta también al nivel productivo. No sé Sin si duda. Yo creo que... Jorge, puedes hablar. Espera, ¿Lo está tienes? silenciado, Jorge? Estás silenciado. Sí, perdón. Ya está. Bueno, esa pregunta, si consultásemos todos los estudios que hay sobre este tema, bueno, podríamos darnos de tortas incluso aquí, a ver quién está a favor o en contra de este tema. Eh, yo suelo decir una cosa en este aspecto. Los robots que más tiempo llevan instalados y que se instalan en tráfico libre. Permite, por supuesto, el movimiento y el comportamiento natural de los animales.
Esto tiene un impacto positivo en todo. Salud, en bienestar y por tanto en producción. Eso es un punto. Me sirve desde luego lo que vemos en todas las granjas para demostrar que es así. Cada vez hay menos granjas con tráficos condicionados. Donde las veo no encuentro los mismos parámetros de rendimiento, de producción, aunque sí que es cierto que si se dan las condiciones idóneas en todas ellas, de instalaciones, de ubicación del robot, etcétera, etcétera, las diferencias se minimizan, pero cuando existe un fallo, cuando existe algo que no encaja, que no funciona bien, que no está bien diseñado, y el tráfico es un tráfico forzado, ahí sí que se ve penalizada la producción. Ahí sí que vemos una fuerte penalización. Mientras que si el tráfico es libre y no encontramos, o sea, y hay algún fallo en la instalación, en el diseño y en la gestión de la explotación, la penalización está en el trabajo que va a tener que realizar el ganadero, que va a tener que ir a buscar más animales. O sea, no sé si me he explicado. O sea, si las condiciones se parecen, si las condiciones son las idóneas, las diferencias son mínimas. Si dejan de ser idóneas, si el tráfico es forzado, penaliza en rendimiento, en producción, pero si el tráfico es libre, el ganadero va a tener que verse afectado y fastidiado, vamos a decir. Va a tener que ir a buscar más animales. Muy bien. Y una conclusión así de... si quieres. Del webinar, ya aprovecho y continúo con el webinar en la línea que también se ha expresado Antonio y lo he dicho yo en la presentación de mi charla, es que para mí el robot se presenta como una solución, se está mostrando como una solución muy prometedora, sobre todo para esas explotaciones de 2, 3, hasta 4 robots, ¿verdad? Una alternativa, uno de los problemas que más acecha en estos momentos al sector, que es la mano de obra. Tampoco antes he tenido tiempo de decir o de hablar de la mejora de la calidad de vida. Y digo yo además calidad de vida personal y laboral. Es decir, a nivel personal y el tiempo que la persona le dedica al trabajo. O sea, no es lo mismo trabajar con las obligaciones de una sala que de un robot. Tanto el propietario como los trabajadores. Ojo, que también es muy importante. Entonces, como digo, es una solución bastante prometedora. Para esas explotaciones grandes, vamos a llamarlas XL, se está ahora mismo desarrollando un nuevo sistema que ya ha hablado Antonio, que analizaremos incluso en Anembe este año, y que es el batch milking como una opción muy válida. Otra cosa que quería decir es que los ganaderos que traten que pasen de sala a robot, por favor, que no se crean que pasará a un ordeño automático. Es algo que decimos siempre, que suena muy, muy repetitivo, pero automático no quiere decir que el ordeñador, o sea, que el ordeñador, o que el propietario, que el ganadero, el empleado pierda protagonismo. Su intervención es fundamental. Lo que tiene que hacer es cambiar el chip, cambiar la mentalidad de su sistema de trabajo. ¿De acuerdo? Cuando hacemos la transición, durante ese periodo de adaptación que requiere una planificación previa, pensamos que siempre estamos pensando en la adaptación de las vacas. Cuidado, que también hay que pasar por un proceso de adaptación de las personas, del empleado, de los empleados, del ganadero, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, yo creo que con todo esto, ya respondiendo un poco también a la pregunta que me hacía en la presentación, yo creo que si cumplimos con todas estas cosas, conseguiremos que una buena salud de ubre sea una consecuencia también del ordeño robotizado. No tiene por qué ser una traba, un problema. Ujú. Sobre todo una duda, una incertidumbre, ¿verdad? Que tiene mucha gente. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Y ya A Nureddin, por vosotros. último. Por último, yo sobre como conclusión final creo poner, digamos, el punto de mira en los datos, en la información que ofrece el robot. Yo creo que el robot poco a poco está convirtiendo más o menos el momento del ordeño en un momento de chequeo de salud, de necesidades del animal, de saber mucha información sobre el animal
La cuestión es saber interpretar esa información, poder sacarle jugo para poder hacer un manejo inteligente y al mismo tiempo individual para cada animal. Pues muy bien, muchas gracias, Nureddin, a ti también. Y ya nada más, no queda nada más que despedirnos y bueno, esperamos que, bueno, que haya sido de utilidad para los asistentes al webinar y también incluso para los ponentes digamos, esta sesión de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas Muy gracias. bien. Gracias a CONACET. Muchas gracias a CONACE y a los Antonio, asistentes. gracias. Vale, gracias, Jorge. Hasta Gracias a luego. Gracias a todos. todos.